digo, son de esos de animados, no es un video de una planta, pero el profe, les voy a subir un video que también me compartió el profesor Dante, que es de una planta de tratamiento en Medellín. Les voy a pedir que lo vean. Ese no dura tanto, o sea, son 11 minutos, pero la verdad la clase de hoy es muy corta y no nos alcanza como para poder verlos todos. Entonces ya si hay dudas del otro video que les voy a poner, que es un poco más largo, pero no lo vamos a ver ahorita, se los voy a subir ahí en las publicaciones, sí les voy a pedir que lo vean y ya si tienen algún comentario, duda o algo, bueno, pues ya lo platiquemos mañana, ¿sale? ¿De acuerdo? ¿No de acuerdo? Sí, Pasen de profesora. acuerdo. Sí, Pues ya que profesora. queda, bueno. Ay, Dios mío. Entonces les digo, no le pongo no les comparto el sonido porque pues como que no tiene mucho. Bueno. A ver, se los voy a dejar nada más para que. ¿Sí ya lo ven? Sí, sí. Sí, profesora. Bueno. De lodos activados es el área de rejillas. Las rejillas detienen materiales gruesos tales como latas, trapos, trozos de madera, plástico o cualquier otro material grueso, los cuales posteriormente son retirados de las rejillas. El segundo paso es la trampa de grasas, en donde se eliminan los materiales tales como aceite, grasas o cualquier otra sustancia de menor densidad que el agua, ya que por su peso flotan, se quedan atrapados en el primer compartimento. El tercer paso en el método de tratamiento de lodos activados es el tanque de aireación. En este compartimento. Bueno, ahí esta parte que manejan como el tanque de aireación es el reactor biológico, es propiamente el sistema de lodos activados. Eso que ustedes ven en la parte de abajo son los difusores. Normalmente los difusores son, hay de varios tipos, ya les he mostrado en fotografías, hay algunos que son tubulares, estos en este caso son de platos, ¿sí? Estos difusores de platos son, digamos, así como se los estoy diciendo, así como se ven ahorita aquí en esta parte de abajo, tienen una membrana y esta membrana tiene poros. Esos poros son de diámetro muy pequeño. Hagan de cuenta que esa membrana fuera como un globo, que cuando el aire pasa a través de las tuberías, esta tubería tiene una bajada grande, que en este caso es esta que está de este lado, sí, del lado derecho. Esta bajada es la que conecta a todos los tubos donde van conectados los difusores. Entonces, los difusores son esos platos que van conectados al tubo. Ese tubo va, digamos, esos platos tienen esa membrana que es como de globo, que cuando se infla, ¿sí? Se abren los poros y salen las burbujas. Si deja de pasar aire, se cierran los poros e impide el paso del agua al sistema de inyección de aire. Si el agua se cuela al sistema de inyección de aire, se echa a perder. Entonces, estas membranas tienen esa característica, se desinflan, se cierran perfectamente los poros, se inflan, se abren y entonces salen las burbujas. Esas burbujas a menor diámetro de glóbulo de aire va a ser mayor la eficiencia de transferencia. Por eso hay diferentes tipos de difusores en función del objetivo que tengamos con la inyección de aire. Hay difusores que no me interesan para la transferencia de oxígeno, simplemente los quiero para mezclar el sistema. Entonces el tamaño del poro es muy grueso. Pero cuando se quiere el sistema de aireación para transferencia de oxígeno, entonces son poros muy pequeños. El tercer paso en el método de tratamiento de lodos activados es el tanque de aireación. En este compartimento, conocido como el tanque de aireación,
Los difusores de burbuja fina insuflan aire en el agua residual, con el objetivo que las bacterias aeróbicas degraden la materia prima contaminante. El clarificador tiene como objetivo separar por sedimentación el agua tratada del lodo. Aquí digamos, sería como la mitad de un sedimentador. Este es un esquemita de una planta pequeñita, ¿sí? Es una animación de una planta pequeña y esta planta pequeña no requiere, ¿no? Por la generación, el tamaño que se tiene, los lodos que se producen, no son tantos como para tener un sedimentador convencional. Entonces, este es como la mitad de un sedimentador convencional, por decirlo de alguna manera. El lodo se recircula al tanque de aireación y su exceso se retira periódicamente al tanque de lodos para darle su respectivo proceso. Cuando el agua que viene del clarificador... En el caso, esa parte que habla de lo que sacan de lodos, lo que se ve oscuro aquí al fondo, que tiene esta entradita de este tubo, es el digestor aerobio de lodos, ¿sí? Este es un digestor aerobio, entonces los lodos que se sacan del sedimentador secundario, del clarificador, vienen a esta parte y el agua ya clarificada pasa por este tanque de contacto de cloro. Los tanques de contacto de cloro, esto que está aquí es una bomba dosificadora, y los tanques de contacto de cloro tienen la función de que el líquido esté dando la vuelta en este sistema que es como de zigzag y se esté mezclando el cloro con el agua, se ponga en contacto perfectamente el cloro con toda el agua y toda el agua pase por el proceso de desinfección. Llega al área de cloración, se utiliza un clorinador para destruir las bacterias patógenas, haciendo que el agua esté lista para ser reutilizada. Este compartimento recibe el exceso de lodos provenientes del clarificador y una vez aquí, los difusores de burbuja fina mantienen aerado el lodo, el cual gradualmente es bombeado a las eras de secado. En las eras de... Bueno, esto que aquí dicen eras de secado son unos... Bueno, a ver, dejen que les termine de explicar. secado, el lodo se deshidrata con el fin de reducir el volumen y de esa manera permitir un fácil manejo, así como un fácil retiro de la planta. Bueno, así como se observa, esto que está aquí son unas, pues uno les dice aquí en México lo conocemos como lechos de secado, ¿sí? O camas de secado, o sea, pero lo común es lechos de secado. ¿Esto en qué consiste? Bueno, pues se tiene un tanque, un contenedor, no es tanque propiamente porque es poco tiempo el que permanece en líquidos. Entonces, bueno, es un contenedor, no tiene mucha profundidad. El objetivo es que el lodo que se pasa al lecho de secado por la radiación solar se deshidrate, se termine de deshidratar y el lodo se recoge, se recolecta, ¿sí? Normalmente se tienen varios lechos de secado, no es suficiente tener uno. ¿Por qué? Porque pues uno se va a estar llenando mientras otro se va a estar secando. Entonces, al menos hay que tener dos para trabajarlos de forma intermitente, o sea, pues sí, intermitente. En lo que yo retiro los lodos de uno, el otro empieza con los lodos líquidos, ¿sí? Y después de que se van deshidratando con el sol, pues ya nos queda este aspecto que se ve aquí, ¿no? Como ya de lodo seco. Y este lodo seco es el que ya por medio mecánico se retira, ¿sí? Normalmente son palas, entran los monitos, los operadores a levantar el lodo con palas y pues así se va llenando nuevamente, se seca otra vez y así va a estar trabajando de forma continua un lecho de secado. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No, profesora. Bueno, entonces esto es así pues con la animación. Pero les había puesto aquí uno de aireación.
para que vean cómo son los diferentes sistemas de difusores. Y ahorita les paso los videitos de la planta que fui a ver el fin de semana. Tiene sus detalles este video, pero bueno, nada más. Hola amigos, hoy hablaremos sobre la aireación, que es un método para la purificación de agua. ¿La aireación es un método para la purificación de agua? No. No, ¿verdad? Eso es incorrecto. Bueno, tienen varias cosas que están mal en el video, les digo. O sea, lo único que me gustó del video es que vienen la parte práctica de todos los tipos de difusores que normalmente se encuentran en el mercado para que los vean. Pero realmente no le hagan mucho caso a la información que trae el video porque trae muchas cosas que no son correctas. La aireación. La aireación es un proceso importante usado para el tratamiento de aguas residuales que se basa en la purificación mediante el contacto íntimo con el aire en el efluente que se quiere tratar. Bueno, aquí les van a mostrar pues todos los tipos de aireadores que se pueden encontrar. No quiere decir que todos sean correctos para el funcionamiento de los sistemas de tratamiento de agua. Este tipo de aireador que se puede ver aquí, se alcanzan a ver así los flotadores, el motor de forma inclinada, ¿sí? Como en diagonal. Bueno, ese motor tiene una propela en la parte de abajo que cuando funciona va a hacer que se transfiera el oxígeno así, es de una forma muy parecida a los aireadores superficiales. O pueden succionar aire de afuera y echar un chorro de aire hacia adentro. Normalmente este tipo de aireadores no tienen una muy buena transferencia de oxígeno y realmente la aplicación es para acuacultura, no para plantas de tratamiento de aguas residuales. Alguna vez los de este tipo de empresas se pusieron listos y los ofrecieron a las plantas de tratamiento diciendo que eran que más económicos y que no plus ultra y que muy buenos. Bueno, hubo muchos que cayeron y compraron este tipo de aireadores superficiales, pero realmente no sirven. Sí, o sea, para tratamiento de aguas residuales no sirven. Para transferir oxígeno suficiente a tanques donde se llevan procesos de acuacultura que vamos a tener peces que no requieren, digamos, una profundidad tal que el fondo deba de estar completamente oxigenado, no sirven. ¿Sí? Entonces, les digo, o sea, son de un uso así como muy, muy particular, pero en muchas plantas llegaron a comprar de estos y después tuvieron que sustituirlos. Durante este proceso, el oxígeno convierte a los compuestos ferrosos y manganosos disueltos en hidróxidos férricos y mangánicos insolubles, los que se remueven por filtración o sedimentación. Como segundo punto tenemos a los difusores. Bueno, aquí es donde les digo, aquí viene bien porque aparecen difusores tubulares, ¿sí? Tenemos difusores de plato para reactor biológico y difusores de plato como para desarenadores aireados, ¿sí? Entonces, aquí se puede ver cómo es el funcionamiento. Si lo regresamos tantito antes de que empiece la aireación. Segundo punto tenemos ¿sí? Se ve aquí perfectamente pareja la superficie, no se distingue que haya burbujeo de nada. En cuanto empieza a funcionar el soplador, se infla la membrana y se abren los poros. Y lo que ustedes van a poder ver, pues es un tamaño de burbuja realmente fino. No se peleen aquí. Bueno, a ver. A los difusores. Los difusores se pueden clasificar en difusores de burbuja fina y difusores de burbuja gruesa. En los difusores de burbuja fina se deben incluir filtros de aire. Además, el rendimiento de transferencia de oxígeno de estos es relativamente elevado y su velocidad de elevación es menor. Los difusores de burbuja gruesa no requieren filtros de aire, exigiendo menos gastos de mantenimiento y menor potencia de los compresores de aire.
Sí, pero esos no me sirven para un reactor biológico. Sí, entonces digo, tiene pues, detalles esto, pero... Como tercer punto, tenemos airadores de turbinas sumergidas. Son iguales que los superficiales, con la excepción de que la agitación de agua se realiza en los discos. Al entrar el agua realizan movimientos circulares donde se atrapa el aire y lo introduce bajo la superficie del agua. Como cuarto punto, airadores especiales. Existen equipos que están enfocados a transferir gases en los líquidos, pero su uso es poco habitual. La aireación de agua es necesaria para proporcionar oxígeno al efluente que se quiere tratar. Además, remueve metano, sulfuro y otros compuestos orgánicos volátiles, responsables del olor y sabor en el agua. Todo esto se realiza con el fin de obtener una buena calidad de agua para todas las personas. Bueno, dudas, preguntas. No, nada, todo bien. Bueno. Bueno, pues eso les digo, se los puse así porque pueden encontrar ahí si ustedes echan un clavado a buscar varias cosas, pero les digo, hay unos que realmente no funcionan para lo que nosotros lo requerimos. Y, a ver, déjenme, abro los otros. Ah, bueno, a ver, espérenme. ¿Sí queda claro? ¿No queda claro? Sí, maestra. Bueno, a ver, ahorita les pongo los de las plantitas del fin de semana. Pues aguántenme, que estoy ahorita. Entonces, para dimensionar un sistema de aireación, es importante considerar la velocidad con la que se transfiere el oxígeno al seno del líquido, en este caso, al agua residual que nosotros vamos a tratar. Bueno, entonces, uno de los pasos importantes para poder hacer este procesamiento es conocer precisamente esa velocidad. Déjenme ver si puedo descargar todo de una sola. Bueno, a ver, miren, les voy a ir pasando las fotitos. Y les voy platicando. ¿Sí están viendo? Sí, profesor. Bueno, eso que les estoy poniendo aquí, es esta planta trata aguas residuales, la verdad, muy agresivas. Son aguas residuales de alta carga. Normalmente todas las industrias, tanto las farmacéuticas como las farmoquímicas, tienen, digamos, por característica, generar caudales pequeños, pero con alta carga de contaminantes. Entonces, creo que las fotos, así como las fui pegando, deberían de ir en orden inverso. Bueno, a ver, se las voy poniendo así. Bueno, este es el reactor biológico. ¿Sí? Aquí se pueden ver las burbujas, son dos reactores que trabajan en paralelo. Les puse la foto así, ahora sí que tomé las fotos pensando en ustedes, ¿no? Porque aquí se puede ver el canal de vertido de salida. Si se fijan, son vertedores rectangulares los que se tienen aquí, ¿sí? Aquí no se alcanza a distinguir, solamente se ve el poste intermedio y se ve como el agua, pues, como si llegara hasta el fondo, pero en realidad aquí está saliendo por este vertedor y ya está pasando al sedimentador secundario, que es el que se puede observar acá atrás, ¿sí? Entonces,
sedimentador secundario, realmente pues ya se puede ver que el agua que se trata ya sale de un color translúcido. No les voy a decir que está perfectamente transparente, pero sí ya sale con una calidad, digamos, ellos deben de cumplir con la norma 01, con descarga a cuerpo de agua con clasificación A, entonces cumplen con 150. Entonces, para esas condiciones, bueno, pues el agua cumple, ¿no? Y bueno, entonces, y estaban dándole mantenimiento a uno de los reactores, entonces, por eso este está lleno y este está vacío, lo que me pareció bien, porque les digo, se puede ver al menos esta parte del vertedor de salida. Bueno, pues ya lo pueden ver ustedes. Les digo, esta es la parte ya vacía del sedimentador, ya he visto un poquito más de lejos, son dos los vertedores por donde va a estar saliendo el agua. Y bueno, después del sedimentador secundario, ya la salida del flujo se mide en este canalito partial. Entonces, este canalito partial no se alcanza a distinguir, le saqué 2 fotos, a ver si lo podían observar, es de fibra de vidrio. Entonces les digo, un partial bien hecho es de fibra de vidrio normalmente o de acero inoxidable. Entonces, aquí tienen su equipo para la medición del caudal, y el caudal que sale, les digo, es un caudal pequeño, muy pequeño. Pero si vemos el tamaño de los reactores, diríamos, bueno, en condiciones normales, una planta de tratamiento de aguas residuales con un caudal de 1 litro por segundo, que es lo que están manejando, sería casi una planta de juguete. O sea, son plantas muy pequeñas para agua residual municipal. Pero esta planta tienen alta carga orgánica, entonces los reactores, los sedimentadores son muy grandes, aunque el efluente que sale, o sea, es muy pequeño. Digo, ahí no puse ningún cristiano que saliera ahí junto al partial para que se pudiera ver el tamaño, pero pues si yo hubiera puesto mi pie aquí, pues mi pie está de este tamaño, ¿no? Se ocupa este pedacito aquí. Entonces es un partial así súper chiquitín, ¿no? Aquí se puede ver la salida del agua, ¿no? Entonces, bueno, aquí se ve uno de los muros del sedimentador secundario, y bueno, aquí pueden ustedes ver ya el agua que está saliendo. Bueno, pues ya sale transparente. Les digo, no es, digamos, cumplen con la normatividad, pero quieren mejorar la planta para cumplir con la 03. Entonces, la verdad pues es así, pues, no quiero decir complicado, pero bueno, va a haber que hacerle varias cosas. Bueno, y ya esto que está acá, ya les puse ahorita esta foto, porque hasta lo anterior, hasta el sedimentador secundario, es el filtro percolador. Pero saben que no pasaron las fotos de mi aireador. Son estas. Ah, sí. Ah, ¿oyen el audio? No. Bueno, qué bueno, ya no lo oyen de todas maneras. Bueno, les vuelvo a poner este. Esto es yo pensé que no lo había sacado. Es el aireador funcionando. Este es un aireador superficial, ¿sí? Aquí se alcanza a ver el motor. Abajo están las aspas, ¿sí? Que van a estar haciendo el movimiento del líquido, y eso es lo que genera la transferencia de oxígeno. Entonces, la parte final del reactor, por donde el agua sale, es donde les mostré las primeras fotos, ¿sí? Eso es la parte, digamos, final del reactor. Tiene 2 aireadores. Este es uno. Aquí se alcanza a ver, digamos, el barandal del puente donde está el segundo motor, ¿sí? Son 2 motores, es un reactor rectangular. Son 2 reactores iguales, en total hay 4 aireadores. Y este aireador, bueno, pues es el que hace la transferencia de oxígeno, y el agua llega al final, que es la primer foto que les mandé, que les mostré, ¿sí? Entonces, esta de aquí, los aireadores, les digo, el puente del aireador, yo estaba parada sobre el del segundo, y de ahí fue de donde tomé la foto. Entonces, ya la parte, digamos, la continuación entra por donde está el aireador de donde les estoy mostrando el video, atraviesa todo el reactor y sale el agua
por la parte de aquí, ¿sí? Y después de que sale de aquí, entonces pasa al sedimentador secundario. No sé si más o menos queda claro. Sí, profesora. ¿Sí? Bueno, y les digo, ya la otra parte que les quería yo mostrar es... No, ¿dónde está el liquidito? Ah, es este. Es el del filtro percolador. El filtro percolador, bueno, les voy a poner antes las fotos. Un filtro percolador, ¿en qué consiste? Bueno, todos los sistemas de medio fijo requieren un soporte. Un soporte va a ser un material sólido en el que los microorganismos se van a adherir y adheridos a ese soporte se van a llevar procesos de transferencia de masa a través de la difusión del sustrato del agua residual a la capa de microorganismos y del oxígeno atmosférico a la capa de microorganismos. Estos reactores, los que trabajan como medio fijo, hay de varias modalidades. Este que les estoy mostrando es uno de los más utilizados en el país por su bajo consumo energético. El medio de soporte, se los voy a mostrar, pues yo creo que mañana. No, aquí yo tenía la mano, no sé qué les hice. Digamos, los soportes como los que utilizan en este tipo de reactores, que son ya materiales plásticos. Originalmente los medios de soporte eran piedras de río, ¿sí? Porque la piedra de río ya era un material comprobado, ¿no? Los ríos así llevan a cabo su depuración con todos los microorganismos que están adheridos a las piedras. Y la piedra es un excelente soporte para ese tipo de microorganismos. No se, digamos, no se van, ¿no? Se permanecen en la superficie de las piedras y el agua conforme va pasando, bueno, pues hay un fenómeno de transferencia de oxígeno del aire atmosférico a través del agua que va fluyendo en el río. Las piedras pues van ayudando a la transferencia de oxígeno, entonces los bichos están oxigenados, o sea, es un fenómeno que ocurre de forma natural, se magnifica en un sistema de tratamiento. Entonces aquí no tengo piedras de río porque si no estos reactores no podrían tener el tamaño que tienen. Los primeros sistemas de medio fijo de esta modalidad, que se llaman filtros percoladores, pues se decía que era un filtro porque el agua se filtraba a través de las piedras. Después ya se empezaron a buscar alternativas de materiales porque los reactores tenían que hacerse muy chaparritos por el peso de las piedras, o sea, la masa que tienen las piedras ejercía una gran fuerza sobre los muros de los reactores, sobre el fondo, y entonces era muy común tener problemas estructurales en este tipo de reactores. Entonces después, con el paso del tiempo, se fueron desarrollando materiales, en este caso son materiales plásticos, que son de baja densidad, tienen una gran área superficial, se adhieren bien los microorganismos y no tienen el peso que generaban las piedras. Entonces pueden tener grandes alturas este tipo de reactores. La aireación se va a dar de forma natural a través del aire porque los reactores no están inundados. Entonces tenemos un flujo de aire y de agua a través de todo el medio de soporte. Entonces, bueno, pues así es como funcionan estos, ¿no? Ah, es que quedan todas en desorden. Bueno, este es el tanque, ahora sí que esa era la primerita, ¿eh? Este es el tanque de homogeneización que tienen. Entonces lo que yo quería mostrarles es que vieran cómo se ve el agua al principio, ¿sí? Y cómo se ve al final. Bueno, en el tanque de homogeneización ahorita lo están trabajando, les digo, a una baja capacidad. La planta estaba diseñada para 10 litros por segundo. Ahorita están trabajando con 1 litro por segundo. Entonces el tanque de homogeneización pues está a un nivel bajo y el agitador, estos operan a baja velocidad, no operan a alta velocidad como los aireadores superficiales, pero aquí se puede observar, este es muy parecido al aireador superficial, nada más que el aireador superficial, el agitador
está más cerca del puente, más cerca del nivel del líquido, para que se pueda llevar a cabo bien la transferencia. El mezclador está a mayor profundidad y trabaja a bajas revoluciones por minuto. Bueno, entonces les digo, este era primero, pero bueno, ya quedó todo desordenado aquí. Y bueno, les digo, así es como se ve, se tiene este puente de operación y no sé si alcanzan a distinguir el material, ¿sí? Pero son así como buñuelos, ¿sí? Así como bimbuñuelos, hagan de cuenta que así son, pero de plástico y tienen un diámetro como de 20 centímetros, ¿sí? Para que se los imaginen. Estos brazos que tiene el reactor es por donde va saliendo el agua residual. El agua residual, les digo, va a pasar a través de todo el medio de soporte y estos brazos no necesitan un motor. La fuerza del agua hace que giren. Por eso les digo que estos sistemas son de bajo consumo energético. Lo único que se requiere es la bomba que suba el agua, ¿sí? En este caso, cuando no se está trabajando por gravedad, si se tiene una diferencia de alturas considerable entre la estructura anterior y esta, el percolador es chaparrito, puede trabajar hasta sin bomba, ¿no? O sea, con la pura presión hidrostática es suficiente para que los brazos se muevan. Pero este tiene una altura de más de 8 metros. Entonces, ahorita les muestro las fotografías de lejos del reactor. Pero bueno, no sé si de esta parte tengan alguna pregunta. Les digo, les pongo el videito para que vean cómo funciona, ¿sí? Entonces los brazos van girando, el agua va siendo rociada, también se llaman filtros rociadores, ¿sí? O filtros percoladores. Ese es el nombre común que pueden encontrar ustedes en la literatura de este tipo de sistemas. ¿Y cuáles son las desventajas? ¿Por qué no todos usamos estos sistemas si presentan tantas bondades, ¿no? Utilizan poca energía, etcétera, etcétera. Pues porque requieren grandes áreas superficial para poder llevar a cabo un proceso de remoción y la eficiencia de remoción no es tan buena, ¿sí? Entonces, el problema que se tiene con estos es que normalmente se utilizan en combinación con un reactor de lodos activados. Si yo quiero tener dos sistemas aerobios, porque un sistema anaerobio con este tipo de agua digamos, puede generar peores subproductos que lo que le estamos metiendo. Entonces, en este caso se utilizan sistemas aerobios porque la aireación nos ayuda con la oxidación de muchos componentes de los que tienen este tipo de aguas, pero se utiliza de desbaste primero un filtro percolador y después viene el proceso de lodos activados que ya les mostré. ¿Sí queda claro? Sí, maestra. ¿Sí? Bueno, Profesora, y ya, mande. esas cosas como de color negro, ¿eran las rosas o rosas? Creo que sí se llaman rosas, ¿no? Rosetas. ¿Esto? Ajá. Esto es el medio de soporte, Ah, ok. que les digo que son como bimbuñuelos, así como ven un bimbuñuelo chiquito. Imagínense un bimbuñuelo de 20 centímetros de diámetro, ¿sí? Ujú. Y con más onditas, Ah, ok. ¿sí? O Ujú. sea, digo un bimbuñuelo porque tienen más o menos esa formita. Si ustedes les digo, ya no lo puedo hacer más grande, quién sabe si alcancen a distinguirlos. No sé si los vean bien, ¿sí? Sí, ya, maestra. Sí. ¿Sí? Entonces, les digo, aquí tengo uno que era de otra planta que los desecharon y siempre me quedo con cosas que ya no les sirven en las plantas para mostrárselos, pero ahorita no lo tengo en la mano, tengo que ver dónde lo dejé. Ya mañana se los enseño así conecto la cámara para que vean, hay varios medios de soporte, este es uno, ¿no? O sea, mañana se los enseño, hay otros, pero bueno, la idea es que vean que esto cafecito que se les alcanza a distinguir aquí, ¿sí? No sé si lo alcancen a ver, que hay unas partes que se ven como negras, pero otras que se ven café, así Sí, como esto maestra. que se ve aquí. Eso café es la biopelícula, ¿sí? El crecimiento de microorganismos que está sobre el soporte, Ah, ¿sí? ok. Y está completamente lleno el reactor, ¿sí? Entonces, aquí ya no les
puse otra foto. Les digo, porque tuve que andar viendo de mi celular qué pasaba yo acá en la computadora para mostrarles. Les digo, esto son varias escaleras hacia arriba y yo les tomé el video desde la parte alta, pero bueno, aquí sí salió mi acompañante para que vean ustedes, por ejemplo, el tamaño. Estas ventanas son por donde se lleva a cabo, se tiene una aireación por tiro natural, ¿sí? El aire, como el agua va fluyendo, tenemos un cambio de temperaturas dentro del sistema, ¿sí? Dentro del reactor. Toda la columna está llena hasta arriba de las ventanas. Las ventanas tienen una parte que se llama falso fondo. Ay, que creo que no pegué esa foto, ¿sí? Ah, sí, aquí está. Esa es una de las ventanas, ¿sí? Entonces, de estas ventanitas que tengo aquí, ahí por donde pasé yo en la escalera, le tomé el videíto a una de las ventanitas para que vean aquí, donde están por encima de las ventanas, se tienen unas traves, ¿sí? Unas traves que soportan la estructura que se llama falso fondo. El falso fondo es un material, normalmente puede ser plástico, como poroso, que va a permitir el paso del aire, pero es lo suficientemente rígido para soportar el peso del medio de soporte. También puede ser de concreto y tener encima, digamos, otro material poroso que permita el paso del agua. Entonces, toda la parte interna está llena del material de soporte. Luego vienen las traves que soportan el material y el medio poroso, y entonces el agua va a fluir. O sea, ¿por qué es importante las ventanas? Porque el aire, con la diferencia de temperaturas, es succionado por abajo y sale por arriba, ¿sí? Entonces se tiene una corriente de aire y ese aire es el que va de forma natural aireando los sistemas. Cuando se tienen reactores con diámetros muy grandes, las ventanas no son suficientes. Entonces se colocan unos ventiladores para que el aire sí alcance a llegar hacia la parte central. Pero cuando no son de diámetros tan grandes, entonces, digamos, se pueden tener altas, ahora sí que la columna puede ser muy alta y las ventanas son suficientes para la aireación, ¿sí? Entonces, bueno, así es como funciona esto, y desde la ventana se puede observar cómo el líquido que se está percolando, ¿sí? Va fluyendo, y esto que se ve aquí como lodo, pues sí, son los lodos biológicos, pero en este caso es la biopelícula, pues que se va a adherir a donde haya, digamos, una superficie que permita su crecimiento. Y como aquí sigue fluyendo el agua y este reactor me sirve de desbaste, o sea, es una primera etapa de un tratamiento biológico, ¿sí? Aquí es la primer parte del agua, bueno, así, el tratamiento biológico está compuesto por dos reactores, es un sistema dual. Primero tengo el filtro percolador y después el agua que sale del filtro percolador pasa por un sedimentador, del sedimentador pasa al reactor biológico, aerobio, el de lodos activados, y después del de lodos activados pasa al sedimentador secundario y del secundario al canalito parcial, que es donde se mide el caudal del efluente. ¿Sí? ¿Sí, Pionopi? Se las pasé así como todas desordenadas, pero bueno, no sé si quedó claro. Sí, profesora. Sí, profesora. Bueno, ok. Sale. Y pues bueno, ya para continuar y ya seguir con la parte que tiene que ver precisamente con el proceso en medio suspendido. Bueno, les digo, o sea, el problema es que siempre me pasa que mi computadora falla cuando la requiero. Entonces, ahorita les voy a poner una presentación que no es la que les voy a subir, pero bueno, las que les voy a subir trae la misma información, pero con el formatillo ligeramente diferente. Bueno, entonces, espero no se trabe poniendo esto en modo de presentación. Así como vimos que los procesos biológicos, ¿no? Hay de diferentes modalidades, dijimos, la parte fundamental de los procesos biológicos, que tenemos los sistemas anaerobios, los aerobios, tanto en medio fijo como en medio suspendido. Bueno, entonces,
De los aerobios, ya vimos los más importantes que corresponden a medio suspendido. Aquí vienen algunos ejemplos, ¿sí? Lodos activados, nitrificación, lagunas aireadas, los reactores secuenciales por lote, vimos el de estabilización por contacto, el de aireación extendida, ¿sí? Oxígeno puro, los de carrusel, que son variantes de aireación extendida. O sea, vimos varios en medio suspendido. Aquí solamente vienen algunos ejemplos. En medio fijo, bueno, estos que aparecen aquí son prácticamente los que hay, ¿sí? Ya no hay más, aquí sí son todos. Entonces tenemos los filtros rociadores o filtros percoladores, que es el que les acabo de mostrar, ¿sí? Los contactores biológicos rotatorios y los filtros biológicos. La diferencia entre estos tres, básicamente, está en que en el caso de los dos primeros, que son los filtros rociadores y los contactores biológicos rotatorios, que ahorita les voy a mostrar unas fotos, es que ahí el aire se va a tomar directamente de la superficie, o sea, del aire atmosférico. No vamos a tener un sistema de aireación, digamos, externo. Les digo, a menos que nuestro filtro rociador tuviera un diámetro muy grande. Cuando tienen diámetros muy grandes, bueno, les digo, no alcanza y se ponen unos ventiladores, pero no es lo mismo hablar de un ventilador que hablar de un soplador. Los sopladores consumen mucha potencia, ¿sí? Y los contactores biológicos rotatorios, bueno, ahorita se los voy a mostrar y les voy a explicar su funcionamiento, toman el aire directamente de la atmósfera. Un filtro biológico ya no. ¿Por qué? Porque un filtro biológico es muy parecido a un filtro rociador, pero estos van inundados. Por lo tanto, la forma en la que entra el agua ya no es rociándola o con esos sistemas de aspersión como se tienen los filtros rociadores. Aquí se va a tener un sistema que trabaja, es una combinación de un sistema de lodos activados con el medio de soporte que se utiliza en un filtro rociador. Pero la mayoría de los microorganismos van a estar adheridos al soporte, por eso es que están dentro de los de medio fijo, ¿sí? Bueno, y en el caso de los sistemas anaerobios, ya si me da tiempo, les digo, igual lo vemos muy, muy, muy rápido. Dentro de los sistemas naturales, pues básicamente hay humedales, sí aclaro, y ya se los había dicho desde el principio, estos humedales que están aquí son diseñados. Nunca voy a usar un humedal natural, aunque aquí diga que son sistemas naturales, si es natural, porque replica lo que hace la naturaleza, pero yo lo construyo, yo lo diseño. No voy a usar nunca un humedal natural para hacer descarga de aguas residuales, ¿sí? O sea, eso está prohibido. Bueno, y aplican para los sistemas de medio suspendido, pues lo mismo que ocurre para los sistemas de medio, de medio fijo, lo que ocurre en los sistemas de medio suspendido. Vamos a tener las mismas reacciones, ¿sí? ¿Cuál va a ser la diferencia? Pues las pruebas de tratabilidad con las que vamos a obtener nuestras constantes, ¿sí? Las constantes ya no se obtienen de la misma manera porque aquí estamos hablando de un sistema diferente. Bueno, aplica lo mismo, es lo mismo que ya vimos. ¿Cómo funciona un sistema de medio fijo? Bueno, dijimos, esta parte azul corresponde al soporte, ¿sí? Nuestro material de soporte, que puede ser una piedra de río, puede ser un material plástico como los que les acabo de mostrar. Y en este caso, lo que nosotros podemos observar sobre el soporte, pues va a ser el crecimiento de un tipo de microorganismos. En este caso viene aquí los verdes que son de crecimiento lento. Estos microorganismos de crecimiento lento son los que cuestan más trabajo, ¿no? En las etapas iniciales para que empiece a funcionar un sistema de medio fijo, que se empiecen a desarrollar, porque son los que le van a dar digamos, tienen la capacidad de adherirse fuertemente al soporte. Y los microorganismos de crecimiento rápido son los que ya van a crecer
sobre estos microorganismos, ¿sí? Porque tenemos de la misma manera que en medio suspendido el equivalente a flóculos biológicos, son consorcios microbianos. Entonces, vamos a tener bacterias de diferentes tipos y vamos a tener protozoarios, ¿sí? Entonces, este consorcio microbiano que va a estar aquí, bueno, pues los protozoarios van a estarse alimentando de las bacterias van a estar alimentándose del sustrato del agua residual y se mantiene aquí un microecosistema, ¿sí? De microorganismos y protozoarios, básicamente, aunque aquí, de acuerdo a lo que vimos en la imagen que les puse en los sistemas de medio suspendido, les dije, cuando tenemos flóculos compactos, bueno, ya va disminuyendo la cantidad de protozoarios, la cantidad de rotíferos, la cantidad de ciliados, y dependiendo de qué tan compacto sea esta formación que tengamos aquí, ya podemos inclusive llegar a tener algunos tipos de crustáceos, ¿sí? Vamos a tener caracolitos. Aquí se van a poder observar hasta caracoles. Se pueden tener gusanos, o sea, ya a medida que vamos compactando esta biopelícula, se pueden ir teniendo, digamos, ya diferentes tipos de organismos, ya no, o sea, digo, sí vamos a tener los microscópicos que son la base del tratamiento, pero también ya vamos a empezar a tener algunos macroscópicos que sí son fácilmente de observar. Bueno, ¿qué son, digamos, las cosas que nos afectan para el crecimiento y la variabilidad que tengamos dentro de la biota en este soporte? Las características del agua residual, ¿sí? ¿De dónde viene el agua residual? ¿Qué tanta carga orgánica nosotros podemos tener? La otra es, bueno, aquí viene carga orgánica y disponibilidad de oxígeno. O sea, yo tengo que asegurarme que haya una buena transferencia para que se lleve a cabo los procesos aerobios, que son los que yo quiero favorecer. Y la carga hidráulica. ¿Cuántos metros cúbicos por área superficial vamos a estar pasando? Pero además, aquí otro factor muy, muy, muy importante es el área superficial, viéndolo como los cálculos de carga hidráulica que hemos hecho, con el diámetro de la circunferencia, ¿sí? Pero la otra es el área superficial del medio de soporte. ¿Qué tanto medio de soporte tengo? Porque el medio de soporte es el que va a definir la cantidad de microorganismos o de biomasa que vamos a poder soportar en el sistema. Reactores que presentan una muy alta área superficial de su medio de soporte, pues van a tener mejores eficiencias porque tengo más biomasa, puedo soportar más carga orgánica, o sea, tienen digamos, características pues un poco distintas por la forma en la que operan estos sistemas. Sin embargo, tampoco soportan muy altas cargas hidráulicas, o sea, no puedo tener un caudal muy grande porque entonces se lava el soporte, ¿sí? El agua arrastra. Por mucho que tengamos estos microorganismos de crecimiento lento que se adhieran bien, si el agua es demasiada la que fluye a través del soporte, también se pueden ir desprendiendo, no porque los microorganismos se mueran, porque están sujetos a un ciclo de vida, y estas biopelículas se van reemplazando, ¿sí? Pero la parte importante es que crezcan las primeras porque eso me va a ayudar a que haya microorganismos de ese tipo y entonces se puedan ir reemplazando y los que ya están muertos o viejitos pues se puedan ir, los vamos sacando también como lodos, pero los lodos que salen de un reactor de medio fijo son microorganismos que tienen un alto nivel de compactación, ¿sí? Y los sedimentadores suelen ser más pequeños, más compactos, porque los lodos sedimentan muy rápido por el tipo de agregados microbianos que nosotros tenemos ahí. Entonces, bueno, no sé si de esta parte tengan alguna duda. No, nada. No, profesora.
Bueno, entonces, ya hemos dicho, las biopelículas, bueno, van a estar formadas por conglomerados celulares sumergidos en una red de polímeros extracelulares. Estos polímeros extracelulares son los que hacen que los microorganismos se queden adheridos y forman esas biopelículas, ¿sí? Entonces, estos polímeros extracelulares, bueno, pues ayudan a la protección de los microorganismos contra agentes dañinos, tóxicos, cambios drásticos de pH, ¿sí? O algunos otros organismos que pudieran aparecer en el agua residual. Bueno, y aquí pues una fotografía, ¿no?, electrónica para que pues puedan ver cómo son o cómo se pudieran observar estos agregados. Bueno, normalmente para que se forme una biopelícula se requiere de 5 etapas. En la primera etapa vamos a tener el acondicionamiento de la superficie por absorción de materia orgánica. O sea, lo primero es que la materia orgánica, tengo la superficie limpia, pues va a estarse, digamos, absorbiendo en el material de soporte. En ese proceso, bueno, ¿qué es lo que vamos a generar? Que se favorezca la etapa 2, que es transporte de células y nutrientes al sitio de adherencia. Va a haber ya algunas bacterias que, como el sustrato se ha estado adhiriendo, se ha estado absorbiendo en el soporte, bueno, pues las primeras bacterias que llegan empiezan a utilizar tanto el sustrato que está en el líquido como el sustrato que está en el soporte, ¿sí? Y se empiezan a generar esos polímeros extracelulares que van a ayudar a que se dé la etapa 3, ¿sí? Entonces se empieza a dar ya de manera más importante la adhesión bacteriana, que si se pasa mucha agua muy rápido, en esta etapa es muy fácil que se pueda barrer, ¿sí? Que el agua se la lleve. Entonces, en las etapas iniciales, el flujo del agua es muy bajo para permitir o favorecer que se dé la adhesión sin que se lleve, sin que haya un arrastre o un lavado, ¿no? Tanto por agua como por acción electrostática que pudiéramos llegar a tener en el medio de soporte. Después, ya que se formó esta capa de la etapa 3, bueno, pues viene la etapa 4, que es donde ya vamos a tener la colonización y adhesión irreversible, ¿sí? Que aunque aquí diga irreversible, si le damos un buen chorro de agua al soporte, se los puede llevar si es un flujo de verdad mayor a lo que se espera tener, ¿no? Pero bueno, aquí ya se dice que es irreversible. ¿Por qué? Porque ya tenemos todos los tipos de microorganismos que van a estar adheridos. Van a estar los de crecimiento lento, los de crecimiento rápido, los protozoarios. Bueno, ya vamos a tener todos los que deben de estar aquí. Se generaron los polímeros extracelulares y esos le van a dar una gran protección a las colonias que ya se formaron aquí. Y finalmente, pues la biopelícula no es para siempre, ¿sí? O sea, presenta actividad metabólica y los microorganismos van a crecer. Entonces, los que crezcan, que ya no puedan ser retenidos en esa colonia, bueno, pues van a salir y van a empezar a proliferar en zonas limpias de las que ya se haya caído biopelícula. O sea, por eso les digo que aunque aquí diga que esto es irreversible, tampoco es así. En las superficies del soporte, ya cuando los microorganismos que se adhirieron hasta abajo ya no llega el sustrato, porque tenemos un proceso de difusión de sustrato, ya el sustrato no llega hasta las que formaron la adhesión sobre el soporte, pues se mueren, ¿sí? O empieza a haber crecimiento de los microorganismos anaerobios. ¿Por qué? Porque tenemos en un inicio todos los tipos de microorganismos. Entonces, los que son facultativos, pues aquí van a estar. Pero ya cuando no tengan condiciones adecuadas, porque ya no hay difusión de oxígeno o ya no hay difusión de sustrato, bueno, pues los que se empiezan a morir, los que siguen aquí, que son facultativos, van a empezar a utilizar el sustrato liberado por los microorganismos que se están muriendo, pero estos sí pueden trabajar en condiciones anaerobias. Entonces,
Todavía va a durar un poquito el soporte ahí adherido, pero ya cuando estos trabajan generando gases, pues esos gases van a hacer que la biopelícula se desprenda y entonces tenemos producción de lodos, ¿sí? O sea, por eso los microorganismos que van creciendo también van a salir del sistema en un sistema de medio fijo, ¿sí? ¿Sí queda claro? Sí, profesora. Bueno, entonces, estos reactores normalmente van a ser utilizados en paraguas residuales, en, digamos, en municipios. Es muy común que hayan puesto reactores de medio fijo por las ventajas que presentan de no tener que tener sistemas de aireación adicionales. Se utilizan como medio de desbaste, como ahorita en el ejemplo que les acabo de poner de la industria de fármacos. Ahí se utiliza primero el filtro percolador para bajar un poco la carga y que entonces ya entre con menos carga orgánica al reactor de lodos activados, que es un sistema en medio suspendido. Entonces, bueno, estos reactores, les digo, comúnmente se utilizan, digamos, como único tratamiento biológico cuando no se requiere una muy alta eficiencia de tratamiento o cuando se van a utilizar como sistema de desbaste. Bueno, y aquí vienen los, por digamos, el tipo de medio de soporte. Están los que son 100% fijos, como en el caso del percolador que les mostré, ¿sí? Estos son los filtros rociadores o percoladores, o los de lecho empacado de flujo ascendente. Estos pueden estar trabajando, digamos, es el reactor, les digo, con el empaque, pero aquí vamos a tener un flujo de agua. El agua va a entrar por la parte de abajo, va a salir por la parte de arriba y en el fondo sí requiero de un sistema de difusores, ¿sí? Entonces son los que les digo que son muy parecidos a un percolador, pero hagan de cuenta que el percolador no tuviera las ventanas de la aireación, sino por ahí tuviéramos los sistemas de difusión de aire y el agua va a estar entrando por la parte de abajo y va a salir desbordada por la parte de arriba. En el caso de los medios de soporte, cuando el soporte no está completamente fijo, hay unos que se llaman, bueno, que en inglés son MBBRs, Moving Bed Reactor. En el medio de soporte es pequeñito, son así como esos bimbuñuelos que les mostré, pero pequeños, llegarán a tener 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Centímetro y medio. Entonces son muy ligeros, de muy baja densidad, se les pegan los microorganismos, pero por la baja densidad que tiene el soporte, el agua, o sea, estos también van a trabajar inundados, el agua va a entrar por abajo o vamos a tener, digamos, también sistemas de difusión y el soporte va a estar moviéndose dentro del agua, ¿sí? Ahorita les voy a mostrar unas fotos para que no se los tengan que imaginar. Y los otros que están en movimiento son los contactores biológicos rotatorios, que entre paréntesis viene biodiscos. ¿Por qué no se pone biodiscos? Así tal cual, porque ese es el nombre comercial, ese es un nombre de patente, pero todo mundo cualquier operador de plantas les va a decir que son biodiscos, aunque su nombre en realidad son contactores biológicos rotatorios. Bueno, ¿esos cómo funcionan? Bueno, ahorita les voy a poner unas fotos. Estos son las fotos de filtros percoladores como los que ya les enseñé ahorita, ¿sí? Aquí se puede ver el medio de soporte. Este medio de soporte, hagan de cuenta que es como, si se acuerdan cuando les enseñé las lamelas, las placas inclinadas, los sistemas tubulares inclinados que van en los sedimentadores de alta tasa. ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? Que les dije que podían ser triangulares, trapezoidales, hexagonales, y que son así unas placas que van inclinadas entre 45 y 60 grados para que los sólidos, el agua entre por abajo, salga por arriba y los sólidos se queden retenidos abajo.
Bueno, ahí revisen las fotos de lo que ya les puse por ahí. Esto es igual, estas son puras placas de esas, ¿sí? Así es, el reactor está lleno de esas placas, se acomodan por niveles, se van poniendo capas de placas y placas y placas hasta alcanzar la superficie o el nivel que se requiere. Aquí viene una foto, ¿sí? De cómo son. Y se rellena todo el reactor, ¿sí? Todo el reactor se rellena. Este va a estar funcionando como este que está aquí abajo. Este es de la planta a la que los llevábamos de visita. Esta es la planta norte en Veracruz. Este es un reactor muy viejo, tiene poca profundidad, precisamente porque es de piedra de río. Aquí todos podíamos asomarnos en la orilla, ¿sí? Tendrá si acaso 2 metros de profundidad. Y 1 metro lo tiene, metro 20 si acaso hacia arriba, porque les digo, todos podíamos asomar por aquí nuestras cabecitas para ver cómo funcionaba el reactor. Entonces, son de baja profundidad, les digo, una parte está enterrada precisamente para evitar que haya daños estructurales. De hecho, por la ubicación geográfica que tiene esta planta, tuvo muchos problemas estructurales porque está muy cerca del nivel del mar y con todo y que era de poca profundidad, ¿no? Entonces, bueno, para que vean cómo son todavía estos que existen con piedra, pero la mayoría tiene ya empaques como los que les mostré, o tienen ya de estos paquetes, ¿sí? Que son, digamos, ya paquetes armados en los que se van colocando paquete junto a paquete. Los microorganismos se van adhiriendo a toda la superficie que, como ustedes pueden ver, pues tiene una gran área superficial. A través de estos orificios va pasando el agua por la parte de arriba cuando se ponen en filtros percoladores, y el aire, les digo, por las ventanas pasa de arriba para abajo, digo de abajo para arriba, el agua de arriba para abajo. Y cuando estos van en un filtro biológico, estos paquetes van aquí, ¿sí? Van adentro. Y este reactor está completamente inundado cuando utilizamos la modalidad de lecho empacado de flujo ascendente, ¿sí? Entonces, ¿tengo el medio de soporte? Sí. ¿Va a estar fijo? Sí. ¿Se va a mover? No. Pero lo vamos a tener en el reactor, ¿sí? Son muchos paquetes. Está el sistema de aireación por la parte de abajo, los paquetes soportados. Aquí, digamos, estos están muy espaciados. La verdad es que casi siempre están mucho más pegados. El fondo está completamente lleno de difusores, se llena de pues agua residual, se va a estar llevando a cabo el proceso biológico, y la diferencia es que no es un sistema de lodos activados donde podemos ver los flóculos biológicos aquí. Los flóculos biológicos aquí están adheridos a los soportes, entonces están las bajadas de aire y la salida del agua, pues en algún punto en algún vertedor que tengamos nosotros por la parte de arriba. Aquí se puede ver, digamos, ya un paquete armado que va en un reactorcito, ¿sí? Los tubos para los difusores están abajo y el paquete, ¿sí? Que va a ir donde están los microorganismos adheridos. Bueno, pues ahí están, ¿no? Bueno, y estas, les digo, son, aquí en la casa tengo uno de estos, les digo que estas fotos son de una planta de un centro comercial a las que también les hicimos un diagnóstico. Y aquí se puede ver que estos serían esos mismos buñuelos, ¿no? Pero en un sistema de lecho móvil. En realidad, los sistemas de lecho móvil modernos no utilizan estos soportes tan grandes. Los soportes son ya mucho más pequeños para que precisamente pueda estar moviéndose el soporte dentro del líquido y, bueno, pues se mejore la eficiencia de remoción del sustrato dentro del agua residual, ¿no? Y en este caso, lo que les muestro son los contactores biológicos rotatorios o biodiscos. ¿Por qué se llaman así? Si ustedes tuvieran un paquete de esos de discos que ya no se utilizan, ¿no? De CDs, así hagan de cuenta,
de los paquetes que vienen con su soportito en medio, ¿no? Que es así como una flecha. Entonces hagan de cuenta que el soporte de todos los discos es la flecha que va aquí con el motor. Ahí están nuestro paquete de CDs. Y cada uno de estos discos que ustedes alcancen a ver aquí es un CD, ¿sí? Tenemos esos CDs con una separación de 2 centímetros, 2.5 centímetros aproximadamente. Y cada uno de estos va a estar girando siempre a esa distancia, ¿sí? Soportados por esa flecha que va aquí a un motor con su motor reductor, porque estos van girando a muy bajas revoluciones por minuto. En la parte de arriba se lleva a cabo la transferencia de oxígeno con la atmósfera, ¿sí? Aquí arriba. El oxígeno se transfiere a todos los discos. Y el sustrato se transfiere por la parte de abajo. Entonces, el disco va a estar entrando al agua residual que está contenida en el reactor que está por debajo. Si no se alcanza a ver, las casetas cubren los discos para precisamente evitar la pérdida de la biomasa. Si se dejan a la intemperie este tipo de sistemas, en un percolador no pasa nada porque el agua se está rociando de arriba para abajo y siempre está fluyendo de arriba para abajo, pero aquí el agua se encuentra en la parte de abajo, el disco va girando, entonces va escurriendo agua a medida que va saliendo, pero ya que se encuentra en la parte más alta o ya está regresando para otra vez volver, si nosotros tomamos de referencia este pico, ¿no? Este punto, bueno, pues va a dar toda la vuelta, pero ya cuando vaya aquí, después de dar la vuelta, ya se está secando, ¿sí? Se está secando el disco. Entonces, si se seca la biomasa, se muere. Entonces, para eso van todos los sistemas de discos encasetados, ¿sí? Tienen que ir con una caseta para evitar que si llueve, la lluvia se lleve la biomasa, que si hace viento, se seque, que si hace mucho sol, se seque, ¿no? Entonces, estos sistemas son delicados por esa parte, porque forzosamente necesitan tener casetas, u otra forma en la que se hacen los arreglos es de hacer una sola estructura techada donde van a ir todos los discos y ya cada disco o cada paquete de discos va a ir, digamos, cumpliendo con su función sin cada uno tener caseta. O sea, se hace una sola techumbre para todos los discos. Entonces, a veces dependiendo del área, del tamaño, cuando tengo 3 paquetes de discos, bueno, pues es fácil hacer una estructura con la que tape todos. Pero si voy a tener más de 3, normalmente se hacen casetas individuales, ¿no? Bueno, no sé si queda claro cómo funciona, pero les digo, en la parte de abajo, lo que nosotros tenemos es el agua que va fluyendo, ¿sí? Aquí donde se ve el hueco, bueno, aquí si nos hubiéramos asomado, se puede observar el agua residual pasando por la parte de abajo. Estos van a ir girando, la transferencia de sustrato es en la parte de abajo, la transferencia de oxígeno es en la parte de arriba, ¿sí? Y pues se mantienen dando vueltas. Y en esta foto de aquí, pues se puede observar cómo es la biopelícula que se adhiere, que si se fijan es muy, muy parecido esto a la foto que les puse de la ventana del filtro percolador, ¿sí? Son los paquetes, los agregados de biomasa que están adheridos al soporte, ¿sí? Que esta es la biopelícula. ¿Sí estamos de acuerdo o no? Ya no sé qué hizo esto. No sé si me están oyendo o no me están oyendo. Sí, sí la oigo. Bueno, pues es que esto ya se trabó. Bueno, y estos son los que les comento que son ya muy pequeñitos, que son Moving Bed Biofilm Reactors. Estos, les digo, los soportes son chiquititos, les digo, son como de un diámetro, como de 1 centímetro de diámetro, y así como pueden ustedes observarlos en la imagen, en el dibujito, bueno, se puede observar que todos los soportes van a estar inmersos en el líquido.
el agua residual va a salir, ahora no sale mi cursor, no sé por qué. Bueno, el agua residual va a salir por la estructura que está junto a la flechita. Si ven el dibujito, tenemos la flechita del lado izquierdo que nos indica que el agua va a estar entrando, ¿sí? Y la salida tiene, digamos, otra flechita y se ve una como rejita, ¿sí? Bueno, pues aquí las salidas tienen unas mallas para evitar que los soportes se fuguen del reactor, se vayan, porque son muy pequeños. Entonces, en la foto se puede observar, digamos, el movimiento que se tiene, se pueden ver las burbujitas, algunas de las burbujitas del aire de los sistemas de difusión, y el aire va a estar empujando los soportes y manteniéndolos suspendidos en el reactor. Entonces, estos por eso son Moving Bed Biofilm Reactors, son reactores de cama móvil, ¿sí? Entonces, bueno, así es como funcionan. Ya se trabó mi compu. Ay, ok. Úchala. Y bueno, les digo, y aquí viene otra vez la parte de los reactores aerobios sumergidos, porque pues estamos haciendo referencia a los sistemas en los que los reactores van sumergidos dentro del agua, ¿no? Bueno, no, pues no. Por eso no me gusta presentarles directamente con el PowerPoint, porque casi siempre se traba. Ya se trabó. Bueno, hasta aquí. ¿Dudas, preguntas? No, profesora. Bueno, pues espero más o menos les quede claro con eso, porque les digo ya ahorita pues ya nada más era que termináramos con las últimas diapositivas que les iba yo a poner. Pero ya verán. Ya se trabó. Bueno, entonces, ya con esto, o sea, al final viene igual una tabla de criterios de diseño para reactores en medio fijo, ¿sí? Entonces, en medio fijo, les digo, tenemos los que son fijos, completamente fijos, y los que el medio de soporte va a estar moviéndose dentro del líquido. Y cada uno de estos, pues, tiene normalmente una función específica. Estos MBBRs que vimos, normalmente se utilizan también combinados con otro sistema, y en un MBBR tenemos una alta eficiencia de remoción de nutrientes, ¿sí? Normalmente es para lo que se utilizan. Entonces les digo, tengo yo esta presentación modificada, digamos arreglada, y el formato es ligeramente diferente. Es la que les voy a subir, ¿sí? Entonces, aquí lo que les muestro es cómo nos sirven, ¿no?, estos sistemas para la eliminación de nutrientes, en este caso específicamente para remoción de nitrógeno. Entonces, se utilizan con una fase anóxica. ¿Qué es un reactor anóxico o una fase anóxica? ¿A qué le suena? Pues fase anóxica, una fase en donde no hay oxígeno. En donde no hay oxígeno, ¿será lo mismo que anaerobio? Sí, ¿no? No, ¿sí? Bueno, ahí sí esa parte les tiene que quedar muy claro. En un reactor anaerobio es aquel en el que tenemos condiciones reducidas de oxígeno, ¿sí? ¿Eso qué quiere decir? Que no hay posibilidad alguna de que ingrese oxígeno, porque los microorganismos que se encargan de los procesos anaerobios son estrictamente, no hay facultativos, ¿sí? Son anaerobios. En una etapa anóxica vamos a tener microorganismos facultativos.
que pueden estar en ausencia de oxígeno, pero no en condiciones reducidas de oxígeno. Son conceptos diferentes y condiciones diferentes, ¿sí? Bueno, entonces por eso es importante aclarar que un sistema anóxico va combinado con uno aerobio, porque si no, primero yo empiezo con una etapa anóxica que puede transformarse en un sistema anaerobio cuando no restablezco el oxígeno. Entonces, los sistemas anóxicos van combinados con los aerobios. ¿Eso qué quiere decir? En un sistema anóxico quito el oxígeno, dejo que los microorganismos agoten el oxígeno y los que son susceptibles de utilizar el oxígeno de los nitritos y nitratos van a usar ese oxígeno, ¿sí? O sea, ahí todavía no tengo condiciones reducidas de oxígeno porque tengo oxígeno de alguna otra manera, pero en un sistema anaerobio no, ya no tengo oxígeno de ninguna manera, ¿sí? Esa es la diferencia, no sé si queda claro. Sí, no, más o menos, otra vez explíqueme. Sí, profesora, todo bien. Bueno, ok, entonces es común que les digo, los reactores de medio fijo, sobre todo los MBBRs, se utilicen para esto. Entonces, ¿cómo tendríamos un esquema para desnitrificación? ¿Sí? O para una predesnitrificación. Tendremos nuestro sistema de pretratamiento, ¿sí? Ya entraríamos al reactor biológico con condiciones anóxicas, ¿sí? ¿Para qué? Para que el oxígeno que se utilice aquí sea el de los compuestos de nitrógeno, nitritos y nitratos. Después ya pasamos a un reactor aerobio convencional, tenemos oxidación de materia orgánica porque aquí sí tengo transferencia de oxígeno, ¿sí? Aquí les voy a dar un tiempo de residencia corto porque si no mis bichos o se me mueren o se me hacen anaerobios. Y cuando lleguen acá se van a morir de todas maneras. Entonces, aquí los tiempos de retención en condiciones anóxicas son breves, ¿sí? Es poco, o sea, los sometemos a una etapa de estrés en las que se ven forzados a utilizar los compuestos de nitrógeno para quitarles el oxígeno. Y después ya los volvemos a poner en condiciones normales donde ya dicen los pobres bichos, ay, ya lo logré, ¿no? Bueno, pero mientras ya le quitaron el oxígeno a los compuestos nitrogenados. Entonces, por eso es parte de la remoción de nitrógeno. Aquí se va a reducir la materia orgánica en un reactor aerobio convencional y después entramos a una fase, ¿sí? Que puede ser anaerobia y se lleva a cabo entonces ahora sí por completo la nitrificación. ¿Eso qué quiere decir? Que los compuestos que me habían quedado con déficit o sea, los de nitrógeno que me habían quedado con déficit de oxígeno, se termina de llevar la eliminación del oxígeno y se forma nitrógeno gas, ¿sí? Y el nitrógeno gas se va a la atmósfera. Pero para que se pueda llevar todo esto, todas estas etapas se pueden llevar, por ejemplo, en un sistema de aireación extendida de carrusel o de, ¿cómo se llama? ¿Cuál era el otro? El que les dije que era como la pista de 400 metros. Las zanjas de oxidación, ¿sí? En una zanja de oxidación se cumplen todas estas cosas y por eso las zanjas de oxidación son muy buenas porque me sirven también para la eliminación de compuestos nitrogenados, que ese es el plus de esa variante de la aireación extendida. Pero eso también se puede hacer con los reactores de medio fijo, sobre todo cuando trabajamos en reactores segmentados, ¿sí? En los que en la primera etapa del reactor no doy aireación, en la siguiente etapa aireamos, después volvemos a quitar la aireación y entonces aquí vamos a tener procesos de recirculación, ¿sí? Para que ni los bichos se me mueran y todo funcione de forma adecuada. Al final de cuentas sale ya el agua de la tercera etapa, va al sedimentador secundario y cumplimos tanto con la remoción de materia orgánica como con la eliminación de compuestos nitrogenados. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, profa. Bueno, y ya después venían aquí ya los detalles muy específicos que les digo, la otra presentación que les voy a poner
no viene tan específica, ¿no? O sea, aquí ya vienen bien descritos cómo son cada uno de los sistemas, cuáles son las variables importantes, pero la verdad, ya con que ahorita ustedes les quede claro de forma genérica cuáles son las variantes de los sistemas de medio fijo, cómo funcionan, les digo, las pruebas de tratabilidad se hacen específicas ya para los sistemas específicos que vamos a tener, ¿sí? Entonces, normalmente se trabaja con columnas en los laboratorios y aquí estas diapositivas sí vienen en la otra presentación algunas, viene, digamos, cómo se da el crecimiento de los microorganismos sobre el medio de soporte, ¿sí? Nosotros vamos a tener ya con el paso del tiempo la capa anaeróbica pegada al soporte, ¿sí? Vamos a tener la parte aeróbica, que es la más externa, y entre los espacios que tenemos del medio de soporte se va a dar el crecimiento de la biomasa, el paso del aire y el paso del agua residual, ¿sí? Bueno, entonces, pues ya espero no haya dudas. Les pongo esto ahorita en un ratillo. Y bueno, ahí le echan una revisada. Les digo, ya les di la explicación genérica. Ya nada más revisan ustedes ahí los detalles. Vienen algunas fotos más. Aquí viene un falso fondo, ¿sí? Lo que les mostré yo de las ventanitas. Bueno, pues aquí viene esto es de otra planta. Y vienen ahí, digamos, ya algunas fotos de sistemas operando, los internos, ¿no? Y viene así para cada uno de los medios, de los reactores que vimos, ¿sí? Entonces, no viene tan cargada de información la otra diapositiva, pero sí tiene un poco más de detalles, entonces sí les pediría que la revisen. Si hay dudas, pues lo vemos mañana, ¿vale? Sí, profesora. Bueno, Sí, profesora. pues cuídense, que estén muy bien. Igualmente, hasta luego. Igualmente, muchas gracias. Gracias, hasta luego. Bye, buena tarde. Hasta luego, profe.